drugs and alcohol for about Drogas y 8 alcohol years. por unos 8 años. Comencé a probar cuando era adolescente y cuando llegó mi cuarto año de universidad jugaba fútbol americano y tuve una lesión de tobillo, tuvieron que reconstruirlo, fracturé mi clavícula varias veces, así que yo me sentía como un jugador de fútbol americano invencible, pero ahora esa invencibilidad había sido retada. Mi papá dejó a mi mamá y cuando tu mamá está llorando en tu hombre, cuando eres un joven, eso ya de por sí es un reto. Yo no sabía cómo procesar eso. Jennifer y yo nos casamos cuando tenía 20 años de edad. Estaba atrapado en ese momento en el fútbol americano, estaba enfocado en el fútbol americano como jugador profesional. Pero Satanás me había convencido de que como jugador de fútbol americano, si dices que crees en Cristo, si crees en Dios, es todo lo que se requiere de ti. No tienes que vivir una vida de santidad. Esa era una mentira de Satanás para mi perjuicio. Y después de una noche de fiesta, aunque yo era un hombre casado, llegué a un momento en el que quería terminar mi vida, quería suicidarme. Entré yo a una educación superior sin dirección en la vida, pero no estaba yo preparado para la educación superior. Yo venía de un hogar muy religioso, pero a un hombre temeroso, un hombre indeciso, un hombre confundido, y empecé a juntarme con las personas equivocadas del lado contrario de la ley, rompiendo la ley. Cumplí 14 años. Mi papá, como regalo de cumpleaños, me lleva a un lugar en donde conocemos aquí en México como table dance, que es donde se le paga dinero a las mujeres por desnudarse mientras bailan. En ese momento mi papá, como regalo, le pagó a una mujer dinero para que tuviera yo mi primer encuentro sexual con ella. O sea, al principio no sabía que estaba mal, al principio decía, bueno, esto es lo correcto, porque eso era lo que te decían los adultos. Mira, llevaba una vida de desorden. No, yo no tenía esa tranquilidad, esa paz. Y yo se lo delegaba a mi esposa. Yo nomás cumplía con llegar con un gasto, dinero y dejarle la responsabilidad a mis hijos. Pero yo no quería que ella, como mi mamá, mi abuela y todos teníamos esa de que a los 14, 15 años salíamos embarazadas, pero conoció a que ahora es su esposo y él era una persona muy rebelde. Cuando lo conocí a él, yo empecé a rebelarme contra mis padres, quería estar todo el tiempo con él, mentía a mis padres para poder quedarme a dormir con él y fue cuando salí embarazada de mi hijo, el mayor, que tiene 7 años. ¿Dónde está el Dios de los milagros? Jueces 6 comienza con las personas en una situación desesperada. Los midianitas han abusado financieramente al pueblo de Israel por 7 años y ellos se preguntan, ¿dónde está el Dios de los milagros? No era una declaración de fe por parte de Gedeón. Él está luchando para tratar de reconciliar ese hecho con la realidad con el que estaban encarando. Y lo que me inspiró es que nosotros debemos de comenzar, debemos de tener un punto de inicio. Es que Dios sí es un Dios de milagros. Y si eso es verdad, eso significa, ¿sabe qué? Que yo también puedo ser utilizado por Dios. Si Dios es un Dios de milagros, este proyecto de alcanzar al mundo que pareciera imposible, pues sí puede ser una realidad. Eso significa que las personas que están enfermas pueden sanar. Eso quiere decir tantas cosas, pero si usted no cree en un Dios de milagros, no tiene nada. Nuestra salvación es un milagro. Cuando la persona dice, yo nunca he visto un milagro, bueno, usted está observando un milagro en este momento. La iglesia es un milagro. A través de los años, cuando he tenido situaciones en las que las personas dicen, pastor, usted ha hecho una gran obra, yo le digo, no, usted no entiende. Esta es la obra de Dios, no la obra de los hombres. Hemos sido llamados a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Si usted analiza esa escritura, Jesús nos da una promesa posteriormente y dice, y he aquí que estoy con ustedes siempre hasta el fin de las eras. Esos discípulos, de la misma manera que usted y yo el día de hoy, deben de tener la confianza de que la gracia de Dios,
Su poder sobrenatural está disponible para todos nosotros el día de hoy. Eso no significa que yo entiendo todas las obras de Dios, todo lo que Dios hace. Hay muchas cosas que son un misterio para mí, pero algo que no cambia es quién Dios es. Si Dios es un Dios de milagros en aquel entonces, Él sigue siendo un Dios de milagros el día de hoy, porque yo soy el Señor y no cambio. Sigue siendo un Dios de milagros. Si hablamos acerca de idolatría, yo en ese momento de mi vida, yo era mi propio ídolo. Solo se trataba de mí. Después de una buena jugada, siempre quería que todos me vieran. Si tuvieras un video de cuando yo era un jugador de fútbol universitario, quería que todo el mundo me viera, levantaba mis manos, levantaba mis brazos para que la atención estuviera sobre mí. Pero un día mi mamá me dijo, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Así que la acompañé a la iglesia. Probablemente ese fue el único acto no egoísta que hice, no sé, en años. Y fui al altar. Y cuando le pedí a Jesucristo que entrara en mi vida, fui lleno del Espíritu Santo en ese momento. Tuve una experiencia sobrenatural instantánea. Me sentí como si estuviera drogado, y así seguí por unas 3 horas. Dije yo, ¿qué me está sucediendo? Y dije, oh Señor, ahora me doy cuenta que eres real. Y Él empezó a hablarme. Y después tuve otras revelaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que un día Dios me habló durante las alabanzas. Estaba yo en un servicio y el líder de alabanza dijo, levanten sus manos al Señor. Y dije, yo no voy a levantar mis manos. Y Dios, casi de manera audible, sin que nadie lo pudiera escuchar más que yo, dijo, ¿cuándo fue la última vez que el hacer lo que tú quieres te haya traído algo bueno? ¿Cuántas veces casi mueres tomando tus propias decisiones? Así que levanté mis manos. Cuando yo hice un compromiso verdadero con Jesús, era un hombre que la noche anterior me había emborrachado y a la mañana siguiente quería quitarme la vida, y Dios me habló, ¿realmente quieres quitarte la vida? Y dije, sí. Traté de levantarme y no pude. Estaba hablando con Dios. Esa es mi experiencia. Así es como sucedió esa noche. Y Él me dijo, bueno, entonces voy a tomar tu vida. Dije yo, bueno, ok, está bien, ¿quieres tomar mi vida? Te la entrego. Eso cambió realmente la dirección de mi vida. Yo ya no podía seguir jugando profesionalmente y mejor me puse a buscar una iglesia que quisiera hacer algo para Dios. Cuando fui a Prescott, fui capturado por esta iglesia muy genuina, auténticamente querían hacer algo para Dios. Yo era hija única. Era una niña mimada. A mí nunca me gustaron los niños pequeños, nunca fui una niñera. Yo no soñaba en casarme, yo no soñaba en tener bebés, para nada. Mi meta en la vida era ser una niña guapa y popular. Cuando llegué a la universidad estaba yo leyendo un libro que hablaba de cómo el mundo estaba sobrepoblado y que no necesitábamos tener más bebés, que cada uno de nosotros tenía la responsabilidad de dejar de tener hijos. Así que tomé la decisión de no tener hijos. Y yo pensaba que con un embarazo no iba a tener libertad, que iba a perder mi libertad si me embarazaba, pero Dios cambió mi corazón y ahora tengo una familia de muchos hijos. Tuve muchos hijos. Yo me enteré de que las personas que han hecho más grandes cosas por el mundo son hombres y mujeres que tuvieron muchos hijos, que tenían familias grandes. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú quieras hacer con mi vida, yo la rindo. Y tuve muchos hijos. Cuando se me presentó la oportunidad de ir a México, yo peleé todo un año con eso. Uno de mis principales problemas fue el aspecto financiero, para serte honesto. Yo recuerdo que aquí en Tucson me sentía cómodo. Yo pensaba quedarme en Tucson por el resto de mi vida.
Cuando me dijeron México, yo dije, en México la gente gana en pesos. A mí me gusta ganar en dólares. Por todo un año tuve que luchar con esto. Pero yo recuerdo una noche en particular en la que dije, ¿sabes qué, Señor? Mi vida ha sido comprada por un precio. Mi vida no me pertenece. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y yo no estoy tratando de espiritualizar ese momento, pero yo creo que esa voz me sigue diciendo, yo voy a proveer para ti. 5 años después, estoy tan contento de que tomamos la decisión de venir a México porque entramos en el plan de Dios. El lugar más seguro para estar es la voluntad de Dios. Dios se ha mostrado como un Dios de milagros. Y por cierto, Gedeón, hay un problema. Y ese problema no está lejos, está muy cerca. De hecho, está en la casa de tu padre, Gedeón. Y el problema es que habían unos ídolos de Baal que el papá de Gedeón había erigido ahí en su casa. Y Dios le dijo, yo quiero mostrarme a tu favor, quiero mostrarme de manera poderosa en tu vida, pero vas a tener que derribar esos ídolos, vas a tener que hacer un lado, destruir esos ídolos. Vamos a comenzar con tu vida, tienes que comenzar en tu propio hogar, deshaciéndote de tus ídolos. Todos hemos tenido ocasiones en las que Dios ha tratado con nosotros acerca de este asunto, acerca de esta actitud, acerca de este comportamiento. Esto evita que tú seas el hombre o la mujer de Dios que yo quiero que seas, el que te he llamado a ser. Antes de Cristo me dedicaba siempre a hacer fraudes, robo de vehículos, mentir a la gente. Mi trabajo se presta para eso. Me pedían, me encargaban los vehículos, necesito tal carro, tal marca, tal año. Yo lo conseguía. ¿Por qué lo hacías? Porque necesitaba según yo, para mi familia, para que a mi familia nunca les falte nada. Cuando en sí les faltaba todo les faltaba. 23 años me entero que mis padres consumen cocaína, que a mí me da una depresión muy fuerte. Empecé a adentrarme en otro tipo de adicciones como el alcoholismo. Es la típica mamá que cocina, que lava, que te anima a estudiar. Nunca te imaginas que algún día la vas a ver consumiendo droga. Entonces eso me deprimió mucho. Y ahí fue donde mi abuela materna me dijo, ya intentaste grupos de psiquiatras, médicos, ya intentaste todo lo que el mundo te está ofreciendo. Lo único que no has intentado es darle una oportunidad a Cristo. Yo le digo a la enfermedad. En la enfermedad mis intestinos se habían paralizados, tenía calentura, eran unas fiebres de 40 grados, 38, 40 grados. Cuando yo voy a los doctores, al hospital, pero fue aumentando el dolor. El dolor aumentaba y pérdida de peso, 10 kilos por semana más o menos. Yo tenía miedo, no sabíamos lo que él tenía, cómo se quejaba, no dormía, no comía, me preocupaba y me preocupaba también en el sentido de mis hijos. En ocasiones él llegaba a decirme que ya se iba a morir, se despedía de nosotros, nos decía que fuéramos fuertes, que siguiéramos adelante sin él. Y sí fue mucho más el miedo de perderlo a él y quedarme sola sin mis hijos. Yo me resistí mucho en querer darle una oportunidad a Cristo. La mamá de mis hijos, hoy mi esposa, fue la que me dijo, yo ya no te aguanto, ya no te tolero. Yo siguiéndola a ella para ver dónde se iba a meter. Y realmente no fue un golpe, sino realmente fue una caricia, podría yo decir, porque la primera vez que yo escuché de Cristo, en donde decían, venir a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y era lo que yo pedía, un descanso. Yo le dije, si eres real, si realmente tú ofreces un descanso, ayúdame a descansar. Y ahí fue donde yo tuve una confrontación. Sentí una paz desde que empezaron a alabar, hicieron el llamado. La verdad no sé en qué momento
Me dijeron, pasen enfrente, y fui la primera que empecé a pedir perdón por todo lo que yo había hecho, el daño que le hice a él, lo que le hice a mis padres. Sentí como si hubiera nacido de nuevo en ese momento. Valoré a mis padres, valoré a mi esposo, a mis hijos. Sentí que fue una criatura nueva en ese momento. Ya en la desesperación decidimos venir y Dios en su misericordia lo hizo, me salvó. Y en ese mismo instante yo recuerdo, ¿no?, que todo el dolor, toda la calentura como llegué, desapareció en ese instante. Cuando recibí a Cristo empezaron a orar por mí, llegó la paz, llegó la transformación. En ese instante puedo prometerlo, que sentí como mis intestinos, o sea, como que los movieron, los activaron. Todo ese día desapareció. Y de ahí mi vida empezó a cambiar. Rob se convirtió el pastor del Faro, la iglesia El Faro de Santa Mónica, y yo me sentí muy estresado porque tenía 4 hijos y las esposas de pastor antes que yo era una administradora. La hermana que era la esposa del pastor era una mujer de negocios, era una mujer inteligentísima, con una licenciatura muy inteligente, y yo no era como ella. Y Dios me habló: tú ama a tu esposo, ama a tus hijos y ve a los servicios de la iglesia, es lo que tienes que hacer. No tienes que compararte con ninguna otra mujer, no tienes que compararte con la esposa del previo pastor, y eso fue de gran alivio para mí. En mi vida hubo un tiempo en el que no pensé que yo podía llevar el evangelio al mundo, no pensé que yo pudiera ser un pastor, ni siquiera un discípulo. Y déjame decirte, todavía siento que no soy la persona adecuada para ser un pastor. Yo lo que quería era criar a mis hijos, que fueran buenos hijos, que conocieran a Cristo Jesús. Es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas, enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios y criar a nuestros hijos a que sean buenos discípulos. Un lugar donde vivimos por 17 años, tuvimos muchos recuerdos, pero estábamos atravesando crisis financiera y llegó el momento en que teníamos que vender la casa debido a nuestros problemas financieros. Así que nos cambiamos a una casa que no me inspiraba, y es una casa donde Rob dijo: podemos acomodar a 10 personas que nos ayuden con los gastos. Y yo le dije: no, yo no quiero vivir con 10 personas además de nuestros hijos, pero no encontramos ningún otro lugar donde vivir. La casa tenía 10,000 pies cuadrados. Era una venta del estado en Santa Mónica, California. Y lo que hicimos es que acomodamos a muchas personas. Teníamos 26 personas, incluyendo a mi familia. Y esa una decisión, no pensé que fuera una decisión espiritual. Yo lo que quería era sobrevivir. Para vivir en Santa Mónica tenías que gastar $12,000 al mes. Era muy difícil vivir en Santa Mónica. Yo tenía 2 trabajos, 3 contando el trabajo de pastor. No me di cuenta que Dios estaba involucrado en esta casa con 26 personas. Yo me preguntaba: ¿por qué tantas personas en esta casa? Yo soy hija única. Yo no estaba acostumbrada a vivir tantas personas. Era una cantidad masiva de personas. En ocasiones someterse a Dios puede ser difícil, pero si no fuera difícil someterse a Dios, en verdad no te estás sometiendo, solamente estás en un acuerdo con Dios. Todo el tiempo tenía que ir al supermercado, $600 de supermercado, y yo recuerdo pensar como que era como una fiesta. Había tantas personas entrando y saliendo de nuestra casa. Nos visitaban pastores de alrededor de todo el mundo venían a nuestra casa. En Gedeón hay un principio de discipulado que es fundamental, y es que Dios está más preocupado en lo que podemos convertirnos que en lo que somos actualmente. Gedeón se estaba escondiendo
Y él nunca se hubiera imaginado que él podía ser un libertador del pueblo de Israel, liberarlos de los midianitas. Para mí eso es una verdad que me anima. El discipulado es el llamado de Dios. Es Dios llamándonos y además prometiéndonos que Él se va a hacer cargo a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras debilidades. El poder de Dios se puede manifestar. Yo nunca me imaginé en mi mente, ni en mis pensamientos más locos, jamás me imaginé que yo iba a ser un pastor. La persona que me ayudó a ver mi llamado fue el pastor Rob Scribner. Una de las más grandes bendiciones de formar parte del compañerismo es una manera sobrenatural. Fui a las conferencias bíblicas de Tucson por primera vez y estaban enviando a Alvin Smith a la nación de Sierra Leona, y yo le di una buena ofrenda de parte de la iglesia de Santa Mónica, y el pastor Warner y Alvin Smith me llamaron para animarme a que fuera yo a Sierra Leona con él. Yo recogí al pastor Scribner del aeropuerto y me preguntó primero: ¿cuándo te vas a casar, Desmond? Y yo dije: bueno, yo no lo sé, pastor. Y todo el viaje me estuvo predicando acerca del matrimonio y la bendición del matrimonio. Y a la siguiente conferencia, él hizo un llamado, el pastor Scribner hizo un llamado a todos los jóvenes que quieren predicar el evangelio: quiero que pasen al frente. Y oró por mí, puso manos sobre mí. No puedo explicarlo, fue algo sobrenatural lo que transpiró en mi vida en ese momento. Mi esposa y yo nos casamos y fuimos enviados como misioneros al oeste parte de Freetown, un vecindario llamado Wilberforce. La iglesia estaba ubicada, de hecho, en las barracas del ejército, en un edificio viejo, dilapidado. Y cuando llegamos, vi a un jovencito que se llamaba Marvin Coma. Y comencé un estudio bíblico en la casa de Marvin. Y yo recuerdo cómo nosotros planeamos una cruzada de milagros. Yo prediqué y en el primer servicio tuvimos 163 personas y 60 le dieron su vida a Cristo. Y así comenzó la congregación de Wilberforce. Y les dije: ¿podemos comenzar reuniones de oración? ¿Podemos comenzar reuniones de oración los martes, servicios los miércoles? Sí. ¿Estudio bíblico los viernes? Sí. ¿Evangelismo el sábado? Sí. Y así toda la iglesia sigue funcionando bajo el pastor Marvin. Una de las dificultades de compartir a tus padres con los discípulos es que hay ciertas cosas que tuve que enterrar en mi interior porque yo sentía que no podía hablar con mis padres. Y porque pues nunca hay tiempo para hablar de las intimidades, porque había tanta gente y tantas ocupaciones, y llegó un momento en que me sentí tan sola, pero eso me empujó a buscar a Dios. Estaba yo viviendo en Nueva York en aquellos días y mi hermano mayor, Chris, se salvó y formaba parte de la iglesia del Faro en Santa Mónica, California. Así que mi hermano me dijo: oye, hay una jovencita soltera para ti. Yo dije: no seas loco, no digas locuras. Y sucedió que me invitó y cuando llegué al frente de esa casa donde estaba mi hermano, ahí estaba Bethany Scribner y el mar rojo se partió. La observé y dije yo: wow, esto no me lo esperaba. Formamos parte de un grupo de personas, considerando el mundo entero. Y es un lugar pequeño. ¿Cómo van a encontrar pareja mis hijos? Aún dentro del compañerismo, queremos que se casen con personas que sean creyentes. Bueno, 2 de mis hijos se casaron con las personas que vivían en nuestra casa.
creciendo como una hija de pastor y siendo esposa de pastor, te sientes como que estás en una pecera y que todo lo tienes que hacer perfecto. Y en muchas ocasiones son ideas mías, pero en otras ocasiones son la opinión de otros que tienen ciertas expectativas de ti. Y yo también tenía expectativas de mí mismo y te derrumbas bajo el peso de las expectativas. Yo llegué a mi límite. Porque tenía que discipular personas. Estábamos pionando una iglesia con 3 hijas y yo recuerdo que estaba yo subiendo un día con mi canasta de ropa sucia, después de haber lavado la ropa 1,000,000 de veces, y le dije: Dios, ya no quiero vivir. Dios, ya no quiero seguir viviendo. No es que quisiera yo cometer un suicidio, pero ya no tengo fuerzas para dar más. Ya en ese momento recuerdo cómo me senté en el piano y empecé a tocar una alabanza a Dios y empecé a llorar a través de la alabanza y me puse a llorar como una niña, y Dios me sostuvo y me dijo: está bien, ya estás haciendo suficiente, no tienes que agradar a todos. Ese momento, tan difíciles como eran, mi relación con Dios despegó a partir de ese momento. Eso me ayudó tanto, a pesar de que fueron tiempos difíciles, y no los cambiaría, porque eso me ayudó a ser cristiana. Ahora puedo identificarme con los discípulos que tienen problemas matrimoniales, problemas de infidelidad, de abuso doméstico. ¿Cómo vas a identificarte con esas personas si no has aprendido a apoyarte en Dios? Y el único que puede darte respuesta es Dios. Cuando Dios vino a Gedeón y le dijo: tienes muchos soldados para que te dé yo la victoria, hay algo muy profundo acerca de ello. Dios estaba queriendo aclarar un punto, y es que si yo te permito ir a la guerra con tantos soldados, Israel va a decir: fue nuestra propia fuerza la que nos ha dado la victoria. Hay algo dentro de la naturaleza humana de que si tenemos la oportunidad de presumir, nos vamos a convencer a nosotros mismos que de alguna manera lo logramos por nuestras habilidades, por nuestras fuerzas, por nuestra guapura, por nuestra educación, etcétera, etcétera. Logramos esto gracias a la humanidad, gracias al hombre. Pero Dios dice: yo no puedo ser el Dios de los milagros a menos de que haga un milagro. Parte del proceso de reducir el ejército de Gedeón es llevarlos a la situación en la que ellos se dieron cuenta de que si iba a haber victoria sobre sus enemigos, solamente había una persona que iba a recibir la gloria, y ese es Dios. Yo sabía el problema que ellos tenían en su adicción. Yo sabía que estaban pasando por algo mal. Y yo le decía: si a mí me salvó, también lo puede hacer con ustedes. Y no me cansaba de ir a buscarlos. Que sí voy a ir, con tal de que ya no me estés molestando. Y llegando a la iglesia, yo iba tomada, mal, desvelada. Y empezó a decir de los borrachos, de las fiestas. Y yo estaba tan enojada que dije: Fernando me las va a pagar porque ya les vino a decir mi vida. Es cuando dijo: abran su Biblia en Mateo. Y exactamente en la Biblia estaba lo que el pastor estaba hablando. Y dije: wow, Dios mío, no fue él. En ese momento yo sentí mucho calor, hermano, muchísimo calor. Yo levanté mi mano. Yo dije: Señor, yo aquí voy a venir contigo, porque tú eres el único que supo mi vida. En ese momento yo ya no estaba tomada. Me levanté y ya era otra persona. Mi yerno me abrazó, me besó y me dijo: suegra, perdóneme. Y fue en el momento, sentí la necesidad de pedirle perdón a toda la gente que yo ofendí. A toda la gente que yo la trataba mal, empecé a pedir perdón a todos. En ese momento que yo hice la oración cuando recibí a Jesucristo, ya no sentí ese peso. Yo llevaba incluso dolores de huesos, de espalda y todo eso. Y fue un cambio así también que yo lo vi sustancial, de que había algo, una paz. Y en la iglesia
Ahí fue cuando yo supe pedir perdón y dije, Dios mío, voy a ver a mi mamá, mi madre. Ella me había abandonado, me había dejado con mi abuelita y era todo lo contrario. Mi abuelita se la quitó. Cuando la fui a ver, me dijo, ¿qué pasó? Que si me iba a morir, que si tenía cáncer. Me dijo, no, madre, perdóname. 54 años sin darte un beso, sin abrazarte. Yo quiero que me perdones. Y hace muchos años me dio una carta. Me decía ella todo y me decía que yo la perdonara, que no era lo que me habían dicho. Y esa carta nunca la leí y la tengo. Y ahora que estoy en la iglesia, la leo y digo, Dios mío, qué grande eres. Y desde ese día para acá, yo voy a ver a mi mamá. La abrazo, la beso, vamos, venimos. Y fueron 54 años sin saber. Y fue Dios el que me unió con ella. 5 años atrás estábamos volando sobre la Ciudad de México con 13 maletas, entrando a una ciudad gigantesca para comenzar nuestro ministerio. Yo estoy observando atrás de la ventanilla del avión. ¡Qué enorme ciudad! Decenas de millones de personas. Y mi esposa tal vez percibió mis pensamientos y me dijo, Jesús. Y le dije, ¿qué quieres, Pat? No te preocupes, no tienes que ganártelos a todos. 5 años después, el reino de Dios ha sido edificado, un corazón a la vez, un alma a la vez, y ver esas personas a través de esos 5 años estar salvas, viviendo para Dios, familias siendo restauradas, y digo, oh mi Dios, esa es la recompensa más grande. Y me di cuenta de que podía utilizar el edificio del Faro de la iglesia El Faro, para ayudarnos financieramente como una escuela. Pero para que eso sucediera tenía que ir a la ciudad para conseguir el permiso. Y me dijeron, ustedes ni siquiera tienen permiso para hacer una iglesia. Y dije, ¿qué cosa? Sí, ustedes no tienen licencia para hacer iglesia, no tienen permiso de ocupación, no deberían ni estar ahí. Si quieres tener una escuela en tu iglesia, primero tienes que tener permiso para hacer iglesia, que todo esté conforme al código de la ciudad. Necesitas un sistema contra incendios de $50,000. En ese momento sentí como si me hubieran sacado el aire de un golpe. No podía ni hablar y salí y empecé a orar. Creo que también empecé a llorar, no recuerdo. Y esto pasó tantas veces, yendo a las oficinas de la ciudad, ahogado en llanto porque me sentí vencido por el diablo. Regresé a la iglesia y dije, Señor, tú tienes que ayudarme a encontrar algún documento para que no me cierren la iglesia. Y entonces fui por los gabinetes viejos, revisando archivo tras archivo, y saqué esta pequeña copia al carbón de un pedazo de papel amarillo de mayo del 2002, firmado por el departamento de bomberos. Apenas lo podías leer, pero decía permiso de ocupación, firmado. Y entonces empecé a llorar también. Oh, gracias, Señor. Y gracias, Jesús. Así que fui al siguiente día con ese pequeño pedazo de papel en copia y se lo entregué a la oficina de la ciudad y me dijeron, no, sí, está perfecto. Aquí está tu permiso. No te puedo decir cuántas veces Dios hizo milagros por nosotros, un milagro tras otro. Dios se mueve de maneras misteriosas, pero solamente vas a experimentar un milagro hasta que des un paso de fe. Muchas personas no van a experimentar un milagro porque no están dispuestos a dar un paso de fe. Yo creo en Dios más que nada debido a los milagros financieros, más que de ningún otro milagro, porque Dios ha hecho tremendos milagros financieros en mi vida, en lo que se refiere al dinero. En un tiempo teníamos 3 diferentes parejas en el campo misionero, una pareja en Guatemala, teníamos otra pareja misionera en Sierra Leona y teníamos otra pareja en Francia. Y nuestra iglesia la seguía apoyando financieramente. Y las 3 parejas decidieron volver a casa en el mismo mes. Representaba un gigantesco reto financiero. Pero algo sucedió.
Una pareja que visitó a nuestra iglesia quedó enamorado con la visión de Campo Misionero Internacional. Un día me habló un abogado desde Alemania y me dijeron que esa pareja había dejado su herencia a mí. Así que fui al banco para descubrir de cuánto dinero es esa herencia. $175,000. Exactamente la cantidad de dinero que necesitaba para traer a estas 3 parejas de vuelta a casa. Eso fue un milagro. Sus nombres son Attenreich, que en alemán suena como justamente un milagro, y es lo que fue, justamente un milagro. Nosotros compramos una casa en Georgina, pero fue un milagro que cuando necesitamos vender la casa, había un mercado en que las casas se habían devaluadas, pero vendimos la casa 25% más de lo que invertimos. Y con ese dinero pagamos deudas, apoyamos ministerios, compramos una nueva casa. Y Dios dice en su testimonio cómo en ese día todo el dinero que había diezmado en toda su vida, Dios lo había devuelto en un solo día. Somos un grupo de personas, no podemos hacer estas cosas que hacemos alrededor de todo el mundo si Dios no nos da la victoria, si no es Dios el que lo hace. Y Dios lo hace de tal manera que tú sabes que no fuiste tú. Oh, no tomes en menos los días de inicios pequeños, de pequeños comienzos. Vamos a ser honestos. Cuando estamos pionando una iglesia, los inicios, el comienzo, no son tan emocionantes o no son tan sorprendentes, pero de esos pequeños comienzos Dios empieza a hacer algo milagroso. En el nombre de Cristo, Padre, oramos milagros. Señor, libera dinero milagroso en el nombre de Cristo Jesús. Yo recuerdo predicando en los primeros días de la iglesia acerca de la visión, de que nosotros podemos tomar el mundo para Cristo, pero jamás me imaginé que íbamos a ver todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Pastores y sus esposas que están avanzando y están haciendo discípulos que son como Cristo, centros de evangelismo mundial, y están plantando ellos iglesias también. Y lo más hermoso es que no ha terminado todavía, es solo el principio. Lo que Dios todavía tiene en el futuro va a sorprendernos, va a ir más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y Él va a recibir la gloria.